noches, bienvenidos a esta tercera edición del Noticiero 24 Horas, concluyendo ya el feriado del día de ayer por el Día del Trabajo. Iniciamos este viernes 2 de mayo con mucha información aquí en su Noticiero Central. Sean bienvenidos. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariela, un gusto saludarte. Es un placer, amigos, amigas. Están en sus pantallas para compartir en este viernes precisamente todas las informaciones que han sido muy cambiantes, precisamente. Así es, iniciemos entonces con nuestros titulares de hoy. Reactivan orden de captura de Evo Morales. Un juez de La Paz revocó todo lo resuelto por la cuestionada jueza Lilian Moreno de Santa Cruz. La nueva resolución reactiva la orden de captura de Evo Morales. El antiguo líder cocalero ya había disuelto su guardia personal. Eliminan permiso de Moreno y tiene proceso abierto. La jueza que por segunda vez favoreció a Evo Morales con una resolución judicial debe presentarse de inmediato a sus funciones. De no hacerlo, podría ser echada de la judicatura cruceña. Es investigada por los dictámenes en protección de Morales. Milagro aeronáutico. Rescatan a siniestrados en vuelo aéreo. Un piloto y 4 pasajeros salvan la vida luego de que la aeronave en la que iban a Trinidad, Beni, se precipitara en la selva. Después de varios días fueron rescatados por lugareños y el SARFAP. Preocupante incidencia de enfermos con infecciones respiratorias en La Paz. Centros educativos y lugares de alta concentración de personas se llenan de enfermos. Reportan más de 30.000 al momento. La vacunación masiva se hace esperar. Autoridades sanitarias dicen estar preparadas. Camacho continuará detenido. Niegan su defensa en libertad. El recurso judicial que presentó fue negado por un tribunal en La Paz. El juicio contra el gobernador cruceño por los sucesos de 2019 prosigue. El peor escenario para la libertad de prensa en el mundo. Reporteros Sin Frontera dio a conocer el estado de este derecho en el planeta, concluyendo que nunca antes estuvo tan amenazado. Bolivia no recibió una buena calificación. Continúa el cierre de cantinas en el Alto. La apertura y funcionamiento de antros y el consumo de bebidas alcohólicas sin control son un verdadero peligro para la ciudadanía alteña por el incremento de la criminalidad. En noticias internacionales, sismo sacude Chile y parte del norte argentino. Hubo riesgo de tsunami. Los jinetes del apocalipsis cabalgan en la Franja de Gaza. Niños mueren por falta de alimentos. Todas las noticias están en 24 horas. Iniciamos entonces con información más destacada de las últimas horas. Ante la polémica en los últimos días, la justicia revierte el fallo de la jueza Lilian Moreno y mantiene la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales. El juez Fran Zabaleta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dejó sin efecto la resolución emitida por la jueza de Santa Cruz, Lilian Moreno, quien había anulado la orden de aprehensión en contra de Morales, investigado por un caso de presunta trata de personas con agravante. La determinación se da en respuesta a una acción de libertad presentada por la presunta víctima, lo que motivó al juez Zabaleta a emitir una medida cautelar que suspende temporalmente la ejecución de toda resolución adoptada por Moreno. Esta nueva decisión implica mantener vigente la orden de aprehensión en contra de Evo Morales. El juez paceño otorgó un plazo de 3 días para que tanto la jueza Lilian Moreno como el juez Nelson Alberto Rocabado presenten un informe detallado sobre la determinación de la queja interpuesta. Y no solamente la orden, queda vigente el proceso, la imputación, la jurisdicción de Tarija y la plena competencia del juez. Es que el señor Morales ya ha consentido la competencia del juez de Tarija. El señor Morales ya ha consentido la competencia editorial también de la Fiscalía de Tarija. Entonces, es realmente un fallo aberrante el que ha dictado la juez Lilian Moreno, pero afortunadamente se restableció el Estado de Derecho y fue dejado sin efecto por esta última resolución del juez Zabaleta de La Paz. Y definitivamente ha sido una jornada con muchos escenarios, muy cambiante en términos de información con relación a un mismo suceso. Fíjese que en horas de la mañana y en las horas precedentes también, Evo Morales ya cantaba victoria, al igual que sus abogados, y señalaba también, entre otras cosas, por ejemplo, que iba a disolver esa suerte de guardia pretoriana que estaba cuidando que no lo detenga.
Ahora, fíjese usted que en las horas posteriores se conoce que un juez en La Paz ha revocado todas las resoluciones que inicialmente Lilian Moreno, la jueza cuestionada de Santa Cruz, había revocado, es decir, una situación tras otra. Fíjese usted que a partir de esta situación, del fallo, resolución de Moreno, se le ha abierto un proceso e inmediatamente el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz le revocó su licencia, la que había pedido, para retornar recién el día lunes. Estos los detalles. A ver, la solicitud es realizada en fecha 28 del pasado mes de abril. El mismo día es concedida. La licencia se solicita sin goce de haberes. Es una licencia por motivos personales. Aclaro también a la ciudadanía que, advertidos de esta coyuntura social que amerita una atención y una posición institucional al respecto, independientemente de las investigaciones que vayan a realizar las distintas reparticiones estatales, es que esta presidencia, el día de hoy, conforme las facultades privativas que le invisten, ha dispuesto revocar en parte la licencia otorgada a la señora juez, disponiendo que se restituya a su fuente laboral de forma inmediata a partir del día de hoy al mediodía. La licencia es solicitada por 5 días y fue concedida por 5 días. El día de hoy ha sido revocada por los 2 días y medio faltantes, advertidos de esta situación, que, reitero, de ninguna manera soslaya ni la facultad de este tribunal, ni tampoco el principio de dependencia de la autoridad jurisdiccional. Y precisamente en las últimas horas apareció la jueza de Santa Cruz, Lilian Moreno, a través de un contacto con un medio de comunicación. Rompió el silencio, negando categóricamente haber presentado una acción de libertad en contra de autoridades de gobierno y de la justicia. Esto es lo que dijo. Me comunican que había ingresado una acción de libertad y me veo el nombre de las partes. Para mí fue, bueno, ¿qué le puedo decir, no? Sabía que esto iba a tener repercusiones. Yo me tuve que ir a otro lugar, ¿no? Para poder llevar adelante la audiencia, porque fue virtual, ¿no? En audiencia tuve que hacer una pausa para denunciar las amenazas que yo estaba recibiendo, ¿no? Las acciones de libertad, las acciones tutelares pueden, dice el artículo 125 de la Constitución Política del Estado, que cualquier persona, por sí o por cualquiera su nombre, podrá, dice, interponer acción de libertad ante cualquier juez en materia penal. O sea, todos los jueces del territorio nacional en materia penal tenemos competencia para conocer acciones de libertad. Las actuaciones se hicieron antes de comunicar al juez de control jurisdiccional, cuando tiene que ser a la inversa, ¿no? Primero se comunica al juez de control jurisdiccional el inicio de una investigación y luego ya se emiten las órdenes, las resoluciones, etcétera. Yo soy una abogada que tiene ya casi 20 años en el ejercicio de la profesión. He trabajado en instituciones públicas, privadas, en el ejercicio libre, he sido docente. Yo no he recibido beneficio de absolutamente nadie, porque no se olvide que el 15 de noviembre del año 2019 ya el denunciado no era gobernante en este país. Yo no le debo absolutamente nada a nadie en los trabajos que yo he desarrollado. Y aquí una pregunta, ¿no es cierto? Porque tenemos derecho a preguntar, ¿no es así? Aprendiendo esta lección, a partir de ahora, ¿se procederá a la captura de Evo Morales? ¿Será así? Reitero, bajo estos antecedentes. Entre tanto, uno de los abogados del antiguo líder cocalero, nos referimos al abogado Nelson Cox, ha repudiado precisamente esta información. Horas antes estaban celebrando y mucho, ¿no es cierto? Ahora han pasado a este otro escenario, el del repudio. Obviamente extraoficial, porque por intermedio de los oficiales de diligencia que tiene contratado el gobierno ha circulado en los medios de comunicación no sé qué se llamará a lo que ha circulado, porque no es ni siquiera una resolución, no es un auto, una aberración constitucional ha empezado a circular. ¿Por qué aberración inconstitucional? En puertas de la determinación que se ha adoptado
en el departamento de Santa Cruz por la juez 14ª sentencia penal, que dispone que se deje sin efecto los mandamientos de aprehensión en contra del expresidente, de forma absolutamente, además, grotesca, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional por intermedio de SEDAVI activan en La Paz similar mecanismo de queja. Esta situación es absolutamente anómala. Esta situación es ajeno a procedimiento constitucional. En Bolivia, ni en cualquier parte del mundo, no puede hacerse una acción de libertad contra otra acción de libertad. No puede hacerse un trámite de queja contra otro trámite de queja. Esa es una aberración constitucional. Los mandamientos han quedado sin efecto. En Bolivia, quien tiene la única facultad de poder revisar la determinación que ha adoptado la señora juez de tutela constitucional que ha tramitado la queja de 24 de abril por el que se deja sin efecto los mandamientos, es solamente el TCP en Sucre. Solamente el TCP es la única autoridad por estructura, por jerarquía constitucional, que puede revisar este tipo de fallos. Cambiemos ahora el rumbo de la información, ya que rescataron a los 5 tripulantes de la avioneta desaparecida desde el pasado miércoles en el Beni. Se encuentran con vida y los familiares aguardan su llegada. Muy feliz. Agradecer a todas las instituciones, nuestra Fuerza Aérea, nuestras Fuerzas Armadas, a todas las instituciones que han participado, a la prensa, a nuestros pilotos que están atrás, a todas nuestras tripulaciones, al personal técnico que desde tierra trabaja. A todos, muchas gracias, muy feliz. Para conocimiento, se han empleado en estas misiones de coordinación de la Fuerza Aérea y el IDESI, medios aéreos, 3 medios aéreos, 2 aeronaves Cessna 206 y un helicóptero Eco Charlie. Se han volado 2.740 millas náuticas, lo que equivale a 22 horas de vuelo. 50 personas entre técnicos y tripulantes. Se han planificado y horas programadas, 72 horas de programación. También quiero informar de que los pasajeros se están dirigiendo al Hospital Germán Bush y al Materno Infantil El Menor. 5 de 5. Los pasajeros, 4 ellos y el piloto de la aeronave, lograron sobrevivir a este hecho. En ese sentido comienzan a contarse entonces las historias que sucedieron a este aterrizaje forzoso. Se ha conocido que el piloto logró llegar a un escampado, es decir, a una planicie, para poder aterrizar la nave. Afortunadamente, los 5 supervivieron. A mí me asustó porque al momento, o sea, de tocar tierra, el avión tocó bien, pero al pisar el pantano, ahí fue donde capotó y fue el golpe duro, porque yo sentí que quebré, creo que fue esto, el parabrisas, pero no salí disparado por el tema que llevaba el cinturón de seguridad, pero a ese momento del impacto traía harta agua y como pude desabrocharme el cinturón y salir. Y yo fui el último en salir porque cuando ya yo salí ya estaban mis pasajeras afuera y llorando y todo, y ya a lo que miré el avión se empezó a hundir. Vamos, todos arriba le dije, súbanse a La Paz, y que nos subimos al niño, a la pasajera. Te tocó tener el corazón duro, pensar con cabeza fría y dirigida a la tripulación en ese momento. Con cuestión de tranquilizarnos, porque si nos ponemos todos nerviosos no hacemos nada, digamos. Y tras la tragedia aérea ocurrida en Trinidad, este es el testimonio de Patricia Coria, madre del menor Iker. Veamos. Yo la escuché al piloto que decía que estaba teniendo dificultades el avión. Entonces, yo serena toditos para que estuvimos tranquilos, no tuvimos ese nerviosismo entre nosotros. Y yo lo que hice fue agarrar mi teléfono, escribirle el primero que me salió ahí mi hermano, y le digo, el avión está fallando, creo que fue eso lo que le dije. Eso ya fue en el aire ya. En el aire ya estábamos a 60 millas de Baures a Trinidad.
Yo no lo podía creer porque es mi primera vez que vuelo en avioneta. Y yo no podía creer para qué, era algo que no sé, solo me sentí tranquila, abracé a mi hijo, le di un beso y nos persinamos. Y dije que sea lo que Dios quiera, pero que caigamos cerca, no nos puedan encontrar. Se aferraron a Dios. Sí, y entonces las compañeras igual, tranquilas ellas. En realidad, más bien dejó de ser una tragedia, ¿no es cierto? Porque lograron sobrevivir. Tragedia hubiese significado que perecieran. Había un niño que necesitaba urgentemente tratamiento médico, por eso estaban viajando a Trinidad Beni, y en ese sentido ahora, bueno, han llegado ya a recibir mejor atención, entre comillas, en función a no solamente este padecimiento del menor, sino también de quienes lograron sobrevivir a este hecho. Este es el reporte médico. Tuvimos el ingreso de 4 pacientes evacuados desde el aeropuerto Jorge Henrich. Ingresaron a las 14:28 aquí a nuestras instalaciones. Son 3 pacientes de sexo femenino y un paciente de sexo masculino que ha ingresado a nuestra emergencia del Hospital Herman Bush. Los pacientes son Robertina Velarde, Mirta Fuentes, Patricia Cori y Pablo Velarde. Todos los pacientes están con un diagnóstico de policontusión, deshidratación en diferentes grados de deshidratación, y la señora Robertina y la señora Patricia cursan con un cuadro de traumatismo craneoencefálico leve en estudio. Entonces lo que quiero recalcar es que después de todas las atenciones primarias y las evaluaciones que le han hecho el personal de la emergencia del Hospital Herman Bush, para tranquilidad de los familiares, ninguno está en riesgo su vida. Vamos a hablar ahora de temas de salud en el país. Preste atención, ya que el Servicio Departamental de Salud de La Paz ha reportado un incremento considerable en infecciones respiratorias agudas y a la fecha se registran más de 30.000 casos. 915 son por cuadros de neumonía, 12 de influenza y otros virus respiratorios. Veamos este informe. El Servicio Departamental de Salud de La Paz reportó un incremento considerable en infecciones respiratorias agudas y a la fecha registra 30.357 casos. 915 son por cuadros de neumonía, 12 de influenza y 3 de influenza H1N1 y 6 de virus respiratorio sincitial. El jefe de la Unidad de Epidemiología e Investigación del CEDES, Javier Mamani, explicó que el comportamiento de estos virus están vinculados a los descensos de temperaturas propios de esta temporada. Mamani aseguró que el sistema de salud del departamento cuenta con la capacidad necesaria para atender esta situación. El responsable de epidemiología del CEDES alertó que el número de casos podría subir mientras se mantenga la temporada fría y con lluvias, por lo que recomendó a la población acudir a los centros de salud ante los primeros síntomas, evitar la automedicación y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, con el fin de prevenir complicaciones en esta época y de riesgo elevado. Y bueno, en Bolivia, en La Paz, por supuesto, también está vigente la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Sin embargo, fíjense, en medio de esta circunstancia que rodea a las enfermedades respiratorias agudas, se ha instalado, según un reporte de la Gobernación de La Paz, un grupo de personas antivacunas que recomiendan no inmunizarse. Habrá que recordar que la mayoría de las personas que murieron con el COVID-19 no se hicieron vacunar. Y también hay personas de la tercera edad con enfermedades de base que no reciben la inmunización, que están falleciendo. Esta es la posición de la Gobernación paceña. La Constitución Política del Estado te dice, es un derecho fundamental la salud. Nuestros tratados internacionales, donde está Bolivia inmerso, y de hecho está que como parte de Bolivia está La Paz, nos dice, es un derecho humano la salud. Nosotros siempre vamos a recomendar a la población de todo el departamento de La Paz que se vacunen, que reciban atención médica. Y siempre vamos a informar a nuestra población qué vacunas están llegando
con la finalidad de fortalecer su sistema inmunológico, su sistema inmunitario, de tal forma que no enferme esta población. Entendemos que existen distintas culturas y demás, pero nuestra labor es la de fortalecer la salud y recomendamos a esta población que por alguna situación hubiese eso, de que cuidemos la salud de la otra persona. Tal vez no él, cuídelo de su familiar, cuídelo de su hermano, cuídelo de su hijo. Vamos a hablar ahora de temas económicos en el país. El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia, en referencia sobre las mesas de trabajo con el gobierno, ha señalado que se abordaron 10 puntos de los 13 en estas mesas de trabajo. Aquí los detalles. Esta reunión que hemos tenido en Cochabamba con los gobiernos, viceministros, ministros, en lo cual de los 13 puntos ellos han traído propuestas, ¿no? En lo cual de los 10 puntos hemos evaluado que sí, el primero es la exportación, que sigue suspendido, no tiene que exportar, pese a que había denuncias que la empresa BFC seguía exportando a las empresas exportadoras, ¿no? Entonces, lamentablemente, el gobierno no estaba cumpliendo su rol. Entonces ahora se va a poner más fuerte el gobierno, que ya no van a salir exportación de ningún lado, ¿no? Y entonces el otro tema es el contrabando. El contrabando ya nos van a pasar, hay una normativa que ha salido recién, ¿no? Entre ya con penalización de 8 a 10 años el contrabandista que esté sacando, ¿no? por los países vecinos, ¿no? El otro punto es del hato ganadero. El censo se va a hacer al año, pero ahí ya hay un presupuesto de 4 millones de bolivianos, eso ya está concreto. Bueno, y hay productos, por ejemplo, los que son de importación. Habitualmente aquellos que están dedicados al aseo, otros, por ejemplo, a la higiene personal, que vienen de afuera, no se producen en gran cantidad aquí en Bolivia. Estos sí han subido por una cotización del dólar. Sin embargo, fíjese usted, cuando se creía que algunos otros, sobre todo productos alimenticios, iban a mantener su cotización, resulta que vuelven a subir. Es el caso del precio por kilo de la carne de pollo. En ese sentido, también se han anunciado controles porque señalan que este producto no debería subir su precio. En el caso del pollo, el gobierno da una subvención al principal alimento, que es el maíz, del 55% del precio del maíz. Ha llegado hasta 16 bolivianos, 17 bolivianos y ha vuelto a incrementarse. Estamos entregando el maíz a partir de MAPA, estamos cumpliendo y nosotros vamos a hacer más controles en el mercado final, porque ahí entendemos dónde está el problema o la especulación en los mayoristas. Y también vamos a incrementar los controles con EMAPA para que entregue tanto a los productores pecuarios de leche como de pollo, para que haya realmente una incidencia en la reducción del precio de producción y eso se refleje en el precio al consumidor. En el pollo debería estar en 16, 16.50 como ha bajado. Estos 2 bolivianos o 2.50 vamos a hacer estas semanas más controles para que baje el precio. Y en esta jornada también se dio a conocer que Bolivia perdió el 3% de producción por las lluvias y granizadas en el departamento de Chuquisaca. Se registran más de 5.000 hectáreas afectadas de producción. En el tema les decía, el tema de las pérdidas en Chuquisaca, bueno, hemos perdido lamentablemente 5.173 hectáreas en el tema productivo, con varios cultivos. Han sido afectadas 14.000 familias y alrededor de más de 200 cabezas de ganado han sido afectadas en estas lluvias que hemos tenido en Chuquisaca. Estamos haciendo un plan. En la primera parte de este plan ya se les ha desembolsado a los gobiernos municipales que han sido afectados para que puedan aperturar sus caminos, para que puedan dar viabilidad en sus caminos. Ese es el plan que se ha hecho. En nuestra segunda etapa ya va a ser para planificar, recuperar las pérdidas que se tienen. Estas 5.173 hectáreas vamos a dotar de semillas, vamos a dotar de fertilizantes, de insumos para que podamos recuperar lo que se ha perdido.
Retornemos a temas judiciales que están vinculados a políticos. Se había presentado a nivel de la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, una acción de libertad, como su nombre indica, para procurar que se defienda en esa condición. Sin embargo, se ha rechazado una vez más, porque ya son varias, una vez más, esta posibilidad. Así que Camacho seguirá siendo procesado en cautiverio. Bueno, la solicitud ha sido negada en esta oportunidad. Nosotros estamos agotando los medios que ha expuesto la ONU a través de la resolución 50 que habrá 2024 del grupo de trabajo. En ese entendido, cualquier autoridad o cualquier persona que se niegue a cumplir con la resolución debe ser sancionada internacionalmente. De manera inmediata, una vez tengamos la resolución en un acta, en fotocopia legalizada, vamos a remitir los antecedentes de la decisión del tribunal ante la ONU y ante los Estados miembros de la ONU para que se inicien las sesiones internacionales. Bueno, en realidad no han querido reconocer la resolución 50 que era 2024, toda vez que indican que no tenía o que no estuviera firmada la misma, que no se conocía quién hubiera elaborado este documento. Y así es como se ha confirmado que Luis Fernando Camacho va a permanecer en la cárcel de Chonchocoro. La justicia ha rechazado la solicitud de cesación a la detención preventiva. Aquí le presentamos los detalles. Respecto al Código de Procedimiento Penal. Segundo aspecto, y el más importante también, es de que no ha presentado ninguna prueba idónea mínimamente para crear alguna suerte de duda razonable en el juez, porque lo único que se ha presentado es un legajo de fotocopias. Así, claro, el tribunal no está observando el tema de las fotocopias simples, sino lo que observa es que esas fotocopias simples, aparte de que han sido presentadas incompletas, se desconoce la procedencia legal. Y tercero, sobre el tema de la vinculación, ¿cómo puede ser que una opinión, ¿no es cierto?, pueda considerarse valedera? Reiteramos una vez más que el argumento presentado por nuestra parte era precisamente el de señalar que esa opinión es una valoración, no de un tribunal, no de un cuasi tribunal, mucho menos de una autoridad competente. Es más, el hecho de conocer al tribunal el día de hoy que esa nota adjunta a esa opinión ratificaba de manera clara que no necesariamente es la opinión que tiene la ONU y, claro, el alto comisionado. Por lo tanto, una opinión no puede ser vinculante. Y segundo, al no haber presentado prueba idónea. Y tercero, haber errado el camino en vez de solicitar lo que debería haber solicitado, se le ha negado la detención, el cese a su detención preventiva. Por lo tanto, se mantiene incólume la resolución primigenia y por lo tanto el señor Camacho se va a mantener privado de libertad porque así corresponde hasta lograr una sentencia condenatoria. Hablemos ahora de temas electorales. Se ha vuelto a señalar que hasta la fecha está en duda el voto de ciudadanos bolivianos en el exterior. Otra vez se vuelve a afirmar que no existen los fondos requeridos para poder cumplir con esta labor. Nosotros teníamos un compromiso por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea se comprometió en el encuentro multipartidario a aprobar un crédito del gobierno de Japón para otorgar estos recursos al voto al exterior. Eso hasta la fecha no ha sido aprobado. El encuentro ha sido en enero. Estamos ya en mayo y no lo han hecho. Bien, volvemos a solicitar ese tema. El órgano ejecutivo se ha comprometido en ir desembolsando. Pero ¿cuál es la solución más fácil para resolver este problema? La Asamblea Legislativa, porque podría aprobarlo en una tarde. Me vuelvo a dirigir a los asambleístas. Aprueben ese crédito, pónganle si quieren el candado que va a ser para uso exclusivo de voto al exterior. Tomen los recaudos que consideren necesarios. Pero lo que no podemos hacer es vulnerar derechos de los ciudadanos que residen en el exterior. Nosotros no lo estamos haciendo. Más o menos en todo el mundo, son 34 países en los que se vota. Estamos hablando de cerca de 300.000 ciudadanos. Pero hay una aclaración. Hay países donde la cantidad es muy grande. Argentina con más de 100.000, Brasil con 50.000, Estados Unidos con 20.000 y España que ronda por las mismas cifras. Otros países como Egipto tienen 7, 10, Corea tiene 5, etc. Va variando ese tema. Bien,
Pero nosotros creemos que ningún ciudadano puede ser vulnerado en este derecho. Por eso llamamos a la reflexión y hemos querido ser contundentes. Nosotros deslindamos cualquier responsabilidad de la tardanza en este tema. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos mandado los equipos, ya están empadronando en el exterior. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero ahora esos empadronadores hay que cancelarles, y hay que cancelarles en moneda norteamericana. El envío del material hay que pagarlo también. Entonces, todas estas cosas las estamos trabajando. Entiendo yo que el órgano electoral a la cabeza de su presidente ha tenido reuniones y que se ha comprometido el órgano ejecutivo, pero queremos ya saldar este tema y por eso convocamos nuevamente a la Asamblea que pueda aprobar este crédito que va a dar una solución certera al tema del voto al exterior. Nos vamos a una breve pausa aquí en el noticiero 24 horas. Al retornar tenemos información sobre la clasificación mundial de la libertad de prensa. ¿En qué lugar se encontrará Bolivia? Y hablaremos también de algunos otros temas políticos. Por favor, quédese junto a nosotros. Ya volvemos. Continuamos con la información en su noticiero 24 horas. Gracias por permanecer con nosotros. Seguimos con las noticias. Vamos a hablar acerca de la clasificación mundial de la libertad de prensa 2025. La debilidad económica de los medios constituye una de las principales amenazas para la libertad de prensa. Aquí el informe. Aunque las agresiones físicas contra los periodistas son el aspecto más visible de la vulneración a la libertad de prensa, las presiones económicas más insidiosas también representan un obstáculo de primer orden. El indicador económico de la clasificación mundial de la libertad de prensa sigue cayendo en 2025 y alcanza un nivel crítico sin precedentes. Como consecuencia, y por primera vez en la historia del ranking, la situación de la libertad de prensa se vuelve difícil a escala mundial. Mientras la libertad de prensa sufre un retroceso alarmante en muchas regiones del mundo, un factor decisivo, a menudo desestimado, debilita profundamente a los medios de comunicación: su situación económica. La concentración de la propiedad, presiones de los anunciantes o de los accionistas, ausencias, restricciones y la poca asignación pública, a la luz de la evolución de todos estos elementos medidos por el indicador económico de la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, se impone una conclusión: los medios se encuentran actualmente atrapados entre la garantía de su independencia y su supervivencia financiera. El indicador que mide las presiones económicas que sufren los medios y las condiciones financieras del periodismo es de los 5 con los que se elabora la clasificación de la libertad de prensa, el que más lastra la puntuación global de los países en 2025. En 160 de los 180 países analizados por Reporteros Sin Fronteras, los medios de comunicación no logran alcanzar la estabilidad financiera, según los datos recopilados por la organización. Peor aún, en casi un tercio de los países del mundo, el cierre de los medios es constante por la persistencia de las dificultades económicas. Es el caso de Estados Unidos, Argentina y Túnez. En Palestina la situación es desastrosa. En Gaza es consecuencia del bloqueo total impuesto desde hace 18 meses por el ejército israelí, que ha destruido redacciones y matado a cerca de 200 periodistas. En Haití la inestabilidad política sumerge también en el caos a la economía de los medios. Países con una posición bastante buena en el ranking son España, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Sin embargo, no están exentos de dificultades. 34 países destacan por los cierres masivos de medios, que han disparado el exilio de periodistas en los últimos años. Este es el caso de Nicaragua, Bielorrusia, Irán, Birmania, Sudán, Azerbaiyán y Afganistán, donde las dificultades económicas se suman a las presiones políticas. En 42 países que representan a más de la mitad de la población mundial, la situación se considera muy grave. La libertad de prensa es inexistente y el ejercicio del periodismo es especialmente peligroso. Es el caso de Palestina, donde desde hace más de 18 meses el ejército israelí masacra el periodismo y ha matado a cerca de 200 profesionales de la información, 43 de ellos en el ejercicio de su trabajo, e impone un bloqueo informativo sobre el enclave asediado, mientras Israel prosigue su declive en la clasificación. Bueno, se creía que los problemas económicos solamente se daban en Bolivia en función a los medios de comunicación, o que se trataba, no es cierto, de acorralar, ¿por qué no?, a ciertos medios de comunicación en función a temas ligados precisamente al dinero. Sucede en todas partes del mundo y, bueno, lamentablemente, según este reporte, reitero, de Reporteros Sin Fronteras, Bolivia no es la excepción. Hablemos de otro asunto que tiene que ver esta vez
con el senador por el Movimiento al Socialismo Félix Acpi, miembro de la Comisión Especial de Investigación de la Zonada Militar del pasado 26 de junio. Esta comisión no pudo entrevistarse con el principal implicado en estos hechos. Sin embargo, ha reiterado que no van a decaer en su propósito, hablar con Zúñiga. Nosotros estamos constituidos bajo nuestro reglamento y la Constitución Política del Estado para hacer esta comisión especial para investigar algunos casos relevantes que tienen interés para el pueblo boliviano. Es así que nosotros hemos estado iniciando para que se sepa la verdad de los hechos, qué es lo que había sucedido el 26 de junio del año pasado, porque casi el 99% de la población boliviana entró en duda si realmente este era un golpe de Estado y los bolivianos no podían haber quedado sin una aclaración real. En todo este proceso que iniciamos nosotros por 90 días, se nos ha ido sistemáticamente obstruyendo nuestra actividad de entrevistas, porque esta comisión no investiga de un contenido jurisdiccional, no es para acusar ni para liberar a nadie, solamente investigar las cosas que había sucedido. Hemos comenzado con personal de menor graduación en jerarquía militar, hay de menor, mediano, mayor graduación. Hemos empezado, pero nos han obstruido sistemáticamente, organizado por el Ministerio de Gobierno a través del régimen penitenciario. En otra noticia, el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia se refiere al tema de la inspección de carreteras. Por el momento indica que más del 70% de estas carreteras se encuentran en mal estado. Pasado, en este caso la época de lluvias, tengamos ya las inspecciones correspondientes. Ya se ha hecho una primera inspección, en este caso en el departamento de Chuquisaca, donde ya ha habido resultados positivos, ahí también, incluso en el tema incluso de los presupuestos, y el día lunes empezamos, en este caso, de esa carretera totalmente, en este caso, hoy día está en mal estado, la carretera La Paz-Oruro, y el día lunes se hace esa inspección. Esperemos que esté la prensa para que se vea esa carretera que ha tenido muchos problemas. Entonces se va a hacer con la Federación de Oruro y La Paz, conjuntamente con la Confederación, va a estar el presidente de ABC Nacional para que tengamos en este caso resultados precisamente en esta carretera. Y pasado esta inspección se empieza en este caso con todos los departamentos a nivel nacional, de acuerdo en este caso al cronograma que se ha hecho a conocer a las federaciones. Ahorita está por lo menos en un 70% de las carreteras, hemos hecho conocer en su momento a nivel nacional, y esos 70% a nivel nacional debe de intervenirse, en este caso ya con el tema de ya los arreglos y demás correspondientes, porque finalmente ya hay un malestar, en este caso en las federaciones, porque en todas las modalidades de transporte, tanto el transporte pesado, interdepartamental, el interprovincial, absolutamente todas las modalidades ya tienen ya la molestia correspondiente, porque no se ha tocado en estas épocas de lluvia, porque hemos tenido un presidente totalmente cerrado que no ha hecho absolutamente ningún trabajo a favor de lo que es, en este caso, de todo lo que es el transporte nacional. Vamos hasta la ciudad del Alto. Ahí, lamentablemente, ha vuelto a recrudecer el tema de la inseguridad ciudadana, producto fundamentalmente del excesivo consumo de alcohol en antros, donde se verifica la presencia de malvivientes que salen a robar a las personas, a los transeúntes, para sostener sus vicios. Fíjese usted que no estoy exagerando, estos datos son importantes. En las horas precedentes se han cerrado, escuche bien, nada más y nada menos que 25 cantinas y 300 personas al menos han sido detenidas. Desde que hemos iniciado con el despliegue de las operaciones de carácter preventivo y hemos realizado 25 intervenciones a bares, discotecas, lenocinios, alojamientos clandestinos, y conforme a la coordinación que se ha realizado con la Intendencia Municipal, absolutamente todos han sido clausurados o en su caso sancionados conforme lo prevé la normativa municipal, con la finalidad de evitar que estos locales sigan atendiendo en horarios no permitidos, no autorizados, y los que no contaban con una patente o licencia de funcionamiento
han sido clausurados de manera definitiva. Sí, hemos tenido también hasta el momento alrededor de 300 personas que han sido arrestadas, infringiendo la ley 259 y la ley municipal. Y en cuanto a seguridad ciudadana, también se ha pronunciado David Calizaya, quien es vicepresidente de la PJUVE de la ciudad del Alto. Y se ha referido primero al ministro de Gobierno, que se habría aplazado al no aprender a Evo Morales, y también se refiere a la seguridad en esta urbe con respecto a la seguridad policial que debería brindarse con los policías patrullando en las calles. Escuchemos sus declaraciones. Con lo que ha pasado la anterior semana aquí en el Alto, el ministro de Gobierno se ha aplazado totalmente, ¿no? No ha podido ni capturarlo al Evo y no ha podido solucionar los problemas estructurales que existen en la policía con el problema de seguridad ciudadana, ¿no? Hemos establecido en planos que nos han proporcionado ellos los puntos rojos, los puntos donde hay más delincuencia, y estos sabemos, todos somos conscientes que esto va a ser un mes, a lo mucho 2 meses. Eso no es solucionar un problema estructural aquí en la CEG. De aquí, si bien ya no están los ladrones, ¿dónde se están yendo? Los otros puntos rojos, ¿cuáles son? Cruce Villadela, Sencata, incluso en la misma Satélite, ¿no? Que nosotros necesitamos son efectivos policiales que vayan patrullando las calles. Por eso se les suministra de combustible, de camionetas, de motocicletas, para que estén en las calles, no para que estén en un escritorio. No, eso es lo que necesitamos en el Alto. Es la única forma de... Y la desconfianza en la policía sigue habiendo, lastimosamente. La policía no ha podido cambiar esa imagen que tenían de ellos, que están de la mano con la delincuencia, ¿no? Otro asunto es muy preocupante y continúa siendo un asunto de debate, pero también que genera enfrentamiento entre paceños bolivianos. Es el tema de límites. Hay problemas con delimitaciones departamentales, pero en La Paz hay muchos problemas con las delimitaciones entre municipios. Es el caso, por ejemplo, de Achocalla con El Alto. En ese sentido, se pide una revisión de esta norma. El día de hoy se han continuado las reuniones de evaluación respecto a la ampliación del mancha urbana de nuestra querida Ciudad del Alto. Ha estado presente el Viceministerio de Autonomías, ha estado la Gobernación, dirigentes sociales de los 14 distritos municipales, representantes de FESUCARUSO, Juliana Paza y FESCOM, en la cual han expresado, ¿no?, la situación de trabajar de manera conjunta. Y se ha acordado, ¿no?, a la final en una acta que nos vamos a sentar en mesas de trabajo desde la siguiente semana, aspectos técnicos y sobre la base siempre de nuestra ley 2337, las 3 fases, para que podamos trabajar de manera conjunta con estas instancias de gobierno y gobernación para un proceso de modificación, ¿no?, y completar sectores territoriales de nuestra querida Ciudad del Alto, en la cual no estaban figurando en esta ley 2337. Por otro lado, hay compromiso del Viceministerio de Autonomías que va a cooperar, ayudar al municipio del Alto para que la normativa que les enviemos, ellos lo puedan homologar. Última pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar ingresamos al ámbito político, nuevos candidatos en esta época preelectoral. Efectivamente, proclamaciones van, proclamaciones vienen, tendremos los detalles. Ya volvemos con esta información y mucho más, no se vayan. Seguimos con la información en esta tercera edición del noticiero 24 horas. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. En el ámbito político, como lo habíamos anunciado, proclamaron a Angélica Ponce como candidata a la vicepresidencia por el MAS y PCP rumbo a estas elecciones. Hoy día, como precandidata de las mujeres, de las organizaciones de mujeres que me han respaldado a nivel Bolivia, quiero agradecer a nuestra Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia. Hoy estamos entregando justamente con mi ejecutiva departamental de Mujeres Interculturales de Cochabamba, junto a la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de la misma y las diferentes departamentales, que se aproximaron más de 500 dirigentes y hombres y mujeres de nuestro territorio nacional, todos orgánicos, con sus actas, con sus sellos, han podido hacer llegar el respaldo y estar unánimemente, justamente orgánicamente en este momento en la Plaza Murillo, entregando este respaldo tan importante para registrar también nuestra precandidatura hacia la dirección nacional.
Y esta vez Andrónico Rodríguez por primera vez no habló de ser orgánico y no descartó su candidatura. Indica que esto se verá en un par de semanas según la decisión que tome. Bueno, estamos recibiendo muchísimo respaldo, sin duda. Yo agradecido sin duda por tanto apoyo de diferentes sectores y veremos en un par de semanas la decisión. Muchas gracias. Última pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar tenemos noticias de espectáculo. Tom Cruise y Ana de Armas. ¿Habrá alguna relación? Los detalles al volver. Y también hablaremos de un terremoto que se sintió muy cerca aquí en Chile. Ya volvemos con esta información y mucho más. Muchísimas gracias por continuar junto a nosotros. Tenemos la oportunidad de abrir las puertas de la información a usted que nos sigue permanentemente a través de Palenque TV 6.1. Gracias a Quiero Reportar y nuestra línea de WhatsApp 699-55-470. Envíenos su imagen, su mensaje y nos dice Quiero Reportar. Informan desde la ciudad del Alto. A través del siguiente video denuncian que módulo policial puesto en el distribuidor de Extranca Río Seco en construcción se encuentra vacío y sin efectivos policiales alrededor. Dicho módulo fue puesto después del atraco a un joven en la puerta de su casa. Vamos hasta Cochabamba. A través de las siguientes imágenes reportaron que comerciantes instalados en la avenida Esteban Arce y la avenida Ayacucho protagonizaron un bloqueo y dieron un cuarto intermedio de una hora después de que la alcaldía se comprometió a recoger la basura de la zona. Seguimos con la información desde Cochabamba. Toneladas de basura se acumulan en varios puntos de la ciudad, lo que genera problemas y malos olores. En el punto verde de la avenida Humboldt ya se forma una gran montaña de desechos sólidos. Exigen una solución. En informaciones internacionales destacamos que se ha producido un sismo de magnitud en el norte argentino, pero que ha afectado muchísimo más a todo lo que representa el sur de Chile, con la posibilidad inclusive de un tsunami que afortunadamente no se dio. Hablaremos de ese asunto, pero también haremos referencia a lo que está pasando en la Franja de Gaza, donde literalmente, y no es una exageración, créame, están cabalgando los jinetes del apocalipsis. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. Un fuerte sismo en el mar provocó el viernes temor en el extremo sur de Chile y Argentina. Luego de un sismo de magnitud 7,5 registrado a las 9 horas 58 locales de Puerto Williams, las autoridades activaron por unas horas la alerta de tsunami y de evacuación en las zonas costeras poco pobladas de esta región próxima a la Antártida. Varios poblados debieron ser evacuados por unas horas de manera preventiva de la costa de la región de Magallanes en Chile. También un centenar de habitantes de Puerto Almanza, en la provincia argentina de Tierra del Fuego, fueron evacuados. De acuerdo a la información preliminar que hemos recibido desde la región, no tenemos afectación a infraestructura crítica ni tampoco afectación a personas. Lo importante es que la población actúe con tranquilidad. Tanto en Chile como en Argentina, las autoridades regionales no reportaron víctimas, daños materiales ni cortes de servicios básicos. Casi 2 meses de bloqueo a la ayuda humanitaria en Gaza, la prohibición más prolongada desde el inicio de la guerra. En Nuseirat, esta mujer de 55 años se agolpa desde las 8 de la mañana en el comedor Tuquié. Recibí esta comida después de 4 horas de estar de pie bajo el sol y estoy agotada. Dios conoce mi situación. Tomo mi medicación sin comer y a veces no la tomo porque debería tomarse con comida. Comemos esta comida todo el día y no es suficiente.
Organizaciones denuncian el bloqueo de Israel desde el 2 de marzo. Ahora tenemos entre 70 y 80 comedores comunitarios funcionando en Gaza. La hambruna no es de hoy, sino desde el principio, pero ahora en 4 o 5 días estos comedores comunitarios cerrarán. La Agencia de Ayuda Humanitaria de la ONU en Gaza, la UNRWA, dijo que el viernes entregó sus últimas reservas a comedores comunitarios. Un símbolo de cada elección papal. El Vaticano instaló el viernes la chimenea que anunciará cuando los cardenales hayan acordado quién sucederá a Francisco al frente de la Iglesia Católica. Un total de 133 purpurados votarán desde el miércoles en la Capilla Sixtina por el nuevo líder espiritual de 1.400 millones de católicos. Los llamados príncipes de la Iglesia celebrarán 4 votaciones diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde, salvo el primer día. La Capilla Sixtina cuenta con 2 estufas conectadas a la misma chimenea, de la que sale la única indicación de lo que ocurre en el interior. En la más antigua se queman las papeletas de votación y las notas de los cardenales. La segunda, más moderna, sirve para anunciar el resultado de la votación. De esta última, con ayuda de productos químicos, sale humo negro si ningún candidato logra alcanzar la mayoría necesaria de 2/3 o blanco cuando se ha elegido a un nuevo papa. Venezuela rechazó el viernes una orden de la Corte Internacional de Justicia de suspender elecciones en la zona en disputa con Guyana. El principal órgano judicial de la ONU con sede en La Haya dictaminó el jueves que Venezuela debe abstenerse de celebrar elecciones o de prepararse para celebrarlas en el Esequibo, territorio rico en petróleo. Caracas reclama soberanía sobre esa región de 160.000 kilómetros cuadrados, eje de un litigio centenario primero con el Reino Unido y luego con Guyana, que se ha reavivado desde 2015, cuando el gigante energético estadounidense ExxonMobil descubrió enormes yacimientos de crudo. Con los proyectos puestos en marcha por la ExxonMobil, este pequeño país sudamericano de 800.000 habitantes y habla inglesa está a punto de convertirse en el mayor productor de petróleo per cápita por encima de Qatar y Kuwait. El pronunciamiento de la CIJ se produjo a petición de Guyana, que considera que los comicios le causarán un daño irreparable. El gobierno celebró la decisión del órgano judicial de la ONU, que es vinculante, pero no dispone de medios para hacerla cumplir. La organización Reporteros Sin Fronteras, también conocida como RSF, está sonando la alarma. Su informe anual publicado el viernes indica una fuerte caída en la libertad de prensa en todo el mundo, con el índice principal del grupo en su puntuación más baja. Es una situación que monitoreamos anualmente y lo que vemos es que el 60% de los países que monitoreamos tienen un declive en la libertad de prensa. RSF informa que el declive es en gran parte impulsado por el empeoramiento de las condiciones económicas para el periodismo, incluso en los Estados Unidos, donde la financiación para los medios locales se está secando, creando vastos desiertos noticiosos en todo el país. Los líderes de RSF abogan por políticas públicas que proporcionen más apoyo financiero a los periodistas. Reporteros Sin Fronteras expresó su preocupación por las consecuencias de los cambios autoritarios en el gobierno para el periodismo, destacando los recortes de Donald Trump a la financiación de Radio Free Europe y Voice of America. La organización lo considera como una victoria para los dictadores de todo el mundo. Es momento de presentarles las noticias más importantes del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Atención, que salieron a luz algunas escapadas que se dieron Tom Cruise con Ana de Armas. Una situación romántica. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos noticias de Chayanne, que tuvo un gran detalle con su esposa y por esto lo denominan el mejor marido. Veamos. El presunto romance entre Tom Cruise y Ana de Armas parece tomar fuerza luego de ser captados juntos en una escapada en helicóptero rumbo a Londres, justo antes del cumpleaños número 37 de la actriz. Las imágenes muestran a ambos sonrientes tras aterrizar, con Cruise pilotando la nave y Ana acompañada de sus perros. Aunque los rumores comenzaron en San Valentín, esta aparición pública refuerza las especulaciones. Fuentes cercanas afirman que la relación va en serio y que incluso una ex famosa del actor ya habría dado su aprobación. En días recientes, también se les vio en el cine disfrutando juntos. Ana de Armas, que ha destacado en Hollywood con papeles en Blonde, estaría viviendo un momento personal y profesional muy especial junto al protagonista de Misión Imposible. Increíble gesto romántico que Chayanne tuvo con su esposa, por el que lo llaman el mejor marido del mundo. Tele Pons organizó una super
super fiesta de revelación de género, la cual contó con varias decenas de celebridades entre los invitados, como Belinda, Sebastián Yatra, Karime Pinter, Nadia Ferreira, Yailin la más viral, entre otros. Sin embargo, quien más llamó la atención de todos los presentes fue nada más y nada menos que su tío, el cantante puertorriqueño Chayanne. ¿El motivo? Bueno, además de que lucía espectacular, fue ejemplo de lo que significa ser un marido perfecto, ya que en todo momento estuvo atento a cualquier deseo que tuviera su esposa Marilisa Moronese. Y es que en el mundo del espectáculo, donde los romances suelen ser bastante efímeros y las relaciones durar prácticamente segundos, la historia de amor entre Chayanne y Marilisa destaca por su solidez y discreción. Retornamos de este feriado por el 1 de mayo, Día del Trabajador, viernes, pero se acerca el fin de semana. Algunos han extendido el periodo de descanso. Muy bien para algunos. Si usted tiene programada alguna otra actividad o más actividades en este fin de semana, le aconsejo ver nuestro pronóstico del tiempo. Ahora actualizamos la información a través de las redes sociales, los últimos pronunciamientos de distintas autoridades. Revisamos la plataforma X. Twitter del presidente del Estado, Luis Arce, en la reciente reunión de cancilleres del Mercosur en Argentina. Como Estado plurinacional de Bolivia, reafirmamos nuestro firme compromiso con la integración regional. Enfatizamos la necesidad de fortalecer nuestro bloque sobre los pilares de equidad, democracia e inclusión. Twitter del asambleísta Henry Montero. Tal vez de Huarachi podríamos tolerar su ignorancia. De pronto no ha leído la CPE, pero de Lucho por Bolivia es inconcebible. Ya se pueden imaginar cómo destruirían el país. Si esta clase de sujetos siguen en el poder, terminarían de hundirnos. Bien, con esta información llegamos ya a la recta final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas en este viernes. Muchas gracias por acompañarnos para ser los mejores informados. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, amigos, amigas, un gusto, que tengan un reparador fin de semana, que descansen. Nos reencontraremos con más noticias en cualquier momento. Hasta la edición central. Permiso. Hasta el día lunes. Buen fin de semana.